Generaciones Radio presenta los sábados de 9 a 10 a.m. Emilia Dores de Pradel, psicóloga clínica y terapeuta gestal. Y Job Sepúlveda, profesor de ajedrez, por nuestra emisora Generaciones Radio. Estés donde estés. Buen día, Job Sepúlveda, ¿cómo estás? Muy buen día, Emilia Dores. Muy contento de comenzar este cuarto programa de Entrelazando Psicología y Ajedrez. Bien, aquí estamos de nuevo, como tú dices, en nuestro cuarto programa. Queríamos, como siempre, recordarle que estamos por Generaciones Radio, estés donde estés. También acordarle nuestro WhatsApp, por si quieren comunicarse con nosotros directamente, en el 809-216-0036. También por DM en el Instagram de Entrelazando Psico y Ajedrez. Hoy tenemos un tema muy interesante que es el siguiente. Vamos a hablar sobre la personalidad y el locus de control. El locus de control es una de las teorías de la personalidad. Sí, sobre eso se dice bastante. Hoy, desde el punto de vista ajedrecístico, la personalidad es bastante compleja. Yo quiero hacer una introducción con respecto al tema y quizás dentro de los procesos en el ajedrez como tal, quizá uno de los más destacables y por lo menos a nivel mediático y lo que representó fue el match de Bobby Fischer con Boris Spassky en 1972. Este genio americano, Bobby Fischer, resulta que según mucha gente, de los cuales yo tuve la suerte de conocer al maestro internacional René Letelier, donde él jugó con él, compartió muchos torneos con él. En general siempre hablaban que Bobby Fischer tenía una personalidad bastante peculiar. Podríamos nosotros mencionar lo siguiente: Bobby Fischer sabemos que tenía un coeficiente intelectual sobre 180, haciendo alusión que aproximadamente el coeficiente de Einstein era de 160 aproximadamente. Si bien es un genio en el sentido amplio de la palabra, que logró hacer prácticamente transformar un deporte que de su país, lo que es Estados Unidos, lograra vencer a toda la maquinaria soviética de la época. No hay que olvidar que el sistema soviético prácticamente es la cuarta escuela de ajedrez, después de la escuela italiana, la escuela clásica, la escuela hipermoderna y posteriormente la escuela soviética. La Unión Soviética lideró el ajedrez en todo el siglo XX, con su patriarca Mikhail Botvinnik y a su inicio con Mikhail Chigorin. Ahora Bobby Fischer tiene una personalidad única, realmente destacable, en el sentido de que cumple hoy día los requisitos de una parte de lo que podría ser una especie como de un loco moderno. En esa época se consideraba mucha excentricidad. Hoy día hay muchos factores de que esa época realmente no eran tan así. Por ejemplo, lo siguiente: Bobby Fischer fue el primer jugador de ajedrez que empezó a exigir a las personas que hacían los torneos condiciones que para la época eran totalmente novedosas. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy día, entre comillas, la profesionalidad del ajedrez como tal, hablamos obviamente de los jugadores de la élite, le debe gran parte de esa profesionalidad, el respeto hacia los ajedrecistas, se le debe a Bobby Fischer, que fue el primer gran maestro que dijo: no, soy el campeón del mundo, yo soy uno de los mejores del mundo y por ende necesito que se me atienda como los mejores del mundo. Eso antes de Fischer prácticamente no era así. A los jugadores de ajedrez se les daban condiciones bastante regulares, no eran grandes eminencias, ni mucho menos tenían un gran pego, con respecto a impacto mediático. Desde el 72 para adelante, el ajedrez toma a nivel mundial uno de los grandes considerando cambios con respecto a ese tema. No solamente por el tema de la Guerra Fría, que obviamente eso le agrega mucho sabor y mucho condimento a este gran suceso como tal. Pero Bobby Fischer, con esa personalidad un poco excéntrica, que hay bastante pruebas de ello, a su vez logró ser un genio en todo el ámbito de la palabra, con respecto a lo que es dentro del tablero, como ajedrecista. De hecho, llegó a ser campeón del mundo derrotando a toda la escuela soviética, y también fuera del tablero, logrando hacer cosas como la que acabo de mencionar con respecto a la dignificación y profesionalización de un deporte tan maravilloso como el que en este caso estamos mencionando, que es el ajedrez.
Bien, Job. Bueno, como yo decía, hoy vamos a hablar de la personalidad y del locus de control, que no es más que una teoría más sobre lo que es la personalidad. Los psicólogos han dado varias definiciones sobre lo que es personalidad y regularmente nos quedamos con que es un constructo psicológico que se refiere a un patrón característico de pensamientos, sentimientos y conductas del individuo que persisten a lo largo del tiempo. O sea, eso quiere decir que tú naces con una personalidad con la cual tú te desarrollas en el largo de tu vida, ¿no? Entonces, cuando hablamos del locus de control, no es más que una teoría que realizó Julian Rother. Él es un psicólogo conductista y creó una teoría porque anteriormente las teorías sobre personalidad estaban basadas en que el ser humano nacía así y así se desenvolvía en el resto de su vida, porque como te decía, la personalidad tú naces con ella y la vas desarrollando en lo largo de tu vida. Y él dice, Julian Rother dice, sí, pero también incide un factor social que es en el ambiente en el que tú te desarrollas, ¿no? Entonces nosotros los psicólogos le damos mucho peso a esta teoría que él desarrolló porque uno lo puede ver. El locus de control, como su nombre bien lo dice, locus es donde localizo el control. Lo podemos ver de manera interna y externa en los seres humanos. Más adelante voy a explicar un poquito más de eso, pero ahora quiero decirle que la personalidad no es más que la suma del temperamento y del carácter de la persona. O sea, que nosotros nacemos con un temperamento y el carácter lo vamos moldeando con lo que nos toca vivir socialmente. O sea, cuando a ti te dicen, Job, es que tú eres igualito a tu papá, tú tienes el temperamento de tu papá, es lo que tú heredas genéticamente de tu padre, y el carácter es eso que yo heredé de mi padre, cómo yo lo voy moldeando a medida que me voy interactuando en la sociedad. Entonces, este señor Julian Rother coge esta teoría y dice, sí, está muy bien, pero no hay nadie que ha dado una definición de cómo la persona se maneja a nivel interno y externo con su personalidad, y es lo que yo quiero que hoy nosotros desarrollemos en este programa. Sí, es un tema muy, muy complejo, por ende nosotros vamos a analizar en las corrientes más famosas y más importantes con respecto al tema en cuestión. Ahora vamos a comenzar, dar finalizado el primer bloque, vamos a escuchar un tema musical que es Mujer Poetisa, del trovador boricua Roy Brown. Es tu forma de ser, tu forma de decir, la brisa cuando la penetra la espuma, tu palabra sonrisa emana de mi mujer, mujer poetisa, amante que ama sin prisa, mujer poetisa. Vi primero tu pelo, tu cuerpo castaño caminar. Cuando lo encuentro adoquín de esquina en la plaza San José, tus ojos que brillan, cercano el momento, y tú caminas sin prisa, mujer poetisa.
es tu forma de ser, tu forma de decir. La brisa cual ola penetra la espuma, tu palabra sonrisa emana de ti, mujer, mujer poetisa, amante que ama sin prisa, mujer poetisa. Vi primero tu pelo, tu cuerpo castaño, caminar, faro al encuentro, adoquín de esquina en la plaza San José. Tus ojos que brillan, cercano el momento, y tú caminas sin prisa, mujer poetisa. Comenzamos el segundo bloque. Recordamos a todas las personas que estamos en el programa Entrelazando Psicología y Ajedrez en Generaciones Radio. Estés donde estés. Las personas que se quieran comunicar con nosotros por algún comentario relacionado con el tema puntual que estamos viendo hoy, o en su efecto con los programas anteriores, nos puede escribir al WhatsApp de forma directa 2809-216-0036. Acabamos de escuchar el disco Árboles, publicado, lanzado el año 87, entre el compositor y trovador puertorriqueño Roy Brown más Silvio Rodríguez. El tema se llamaba Mujer Poetisa. Dejamos ahora a la profesora que nos siga explicando el carácter, la personalidad, los locus de control, que es el tema que tenemos para el día de hoy. Bien, bueno, este tema es interesante, como tú decías, porque muchas veces nosotros no sabemos por qué reaccionamos ante las cosas, cómo reaccionamos, o sea, qué nos hace ser de una manera o ser de otra. Como yo decía ahorita, la personalidad es algo con lo que nosotros nacemos, pero el locus de control es algo que nosotros podemos ir desarrollando en nuestra infancia, dependiendo también cómo sean nuestros padres, cómo nosotros veamos que nuestros padres enfrentan las situaciones que se le presentan en la vida. Para uno poder entender lo que es el locus de control, lo primero es que uno tiene que analizarse uno mismo. ¿Cómo yo reacciono con las cosas que me pasan? Yo, cuando estoy en el trabajo y no he cumplido con algo que tengo que entregar, o en una relación, cuando yo siento que todo lo que el otro me hace, que siempre el otro es el que me hace algo. O sea, ¿cuál es mi reacción? Si yo no analizo cómo yo me comporto frente a las eventualidades de la vida, se me hace un poco más complicado entender qué es el locus de control, que no es más que un rasgo central de la personalidad, decía Rotter, porque tiene la creencia de que las cosas no suceden externa o internamente. O sea, cuando es algo externo, es que yo siempre responsabilizo al mundo, a las personas, a la vida, a Dios, de las cosas que me suceden. Internamente es que yo digo, no, esto que está sucediendo me pasa porque yo he actuado de tal manera y eso conlleva a que por eso tenga estos resultados. Entonces tú dirás, sí, pero ¿cuál es la importancia de darnos cuenta de eso? La importancia de darnos cuenta de eso es que mientras más cerca yo estoy del locus de control interno, más responsable y coherente yo puedo ser en mi vida. O sea, si yo reconozco que las cosas que están
sucediéndome es porque yo he hecho algo para que suceda, entonces puedo estar más coherente con lo que yo quiero hacer en la vida para que se dé el resultado que yo espero. Eso no quiere decir que por eso se va a dar siempre el resultado que yo esté esperando, pero por lo menos la responsabilidad es mía de lo que está sucediendo, no del otro. Las personas con un locus de control externo regularmente tienden a pensar que el mundo es algo desordenado, a donde las cosas pasan al azar, uno no tiene responsabilidad de nada, no fue culpa mía. Esas son las personas que desde muy pequeñas tú preguntas, ¿quién rompió ese vaso? Y te dicen, yo no, fueron ellos que lo rompieron. Yo no sé, se rompió, se cayó, yo no tuve que ver. No hay sujeto. No hay sujeto. Y por ende no hay responsabilidad. Exactamente. Entonces, cuando es una persona con un locus de control interno, entonces asume su responsabilidad frente a lo que se le está preguntando o frente a lo que está haciendo. O sea, que tenemos estas dos vertientes. El rasgo de la personalidad, que es locus de control, que nacemos con uno y se nos desarrolla en el tiempo. Hay investigaciones que dicen que en los países desarrollados, las personas con un nivel socioeconómico estable, bueno, tienden a desarrollar menos locus de control externo y más interno, porque aprenden a asumir sus responsabilidades, porque no escuchan a las personas alrededor de ellos quejándose de que, pero es que no me han pagado, mi jefe no me paga, no me respeta, porque son personas que regularmente no tienen ni siquiera jefe, entonces ellos son responsables de sus propias acciones. Sin embargo, en países a donde la estabilidad económica no es tan estable como en los países desarrollados, que son la mayoría por lo demás. Exacto. Y además se le añade la vertiente de que son madres solteras, desarrollan más locus de control externo, porque oyen a esa madre constantemente estarse quejando y de que la responsabilidad de las cosas que le suceden para no estar estables es porque no tienen un buen trabajo, no se les respeta en el trabajo, el jefe lo maltrató, etcétera. Y eso los niños lo van asumiendo, porque como decía al principio, la personalidad es una parte de temperamento con el que nosotros nacemos y la otra es de carácter, que es lo que se nos va moldeando en donde nosotros nos vamos desarrollando. ¿Se va entendiendo lo que quiero explicar? Sí, personalmente yo lo entiendo de cierta forma. Es un tema muy complejo. Vamos a citar brevemente, sucintamente, en el caso puntual de Freud. Freud define a través de uno de los grandes descubrimientos de él, que es el famoso ello, yo y el superyo. Dice que internamente hay algo que está pasando dentro de las personas que hacen que de muchas veces funcionan o actúan de forma incongruente. Esto quiere decir que dentro de nosotros, esta personalidad, que en el fondo es lo que se está visualizando, lo que socialmente las demás personas pueden ver, oye, mira la personalidad que él tiene, me gusta, no me gusta, lo que sea. Esa personalidad, que es el reflejo en el fondo de nuestros actos con respecto a nuestro entorno, es lo que nosotros muchas veces no podemos controlar, porque según Freud hay muchas cosas dentro que están funcionando de una manera que nosotros no tenemos el control, por lo menos no total. De un porcentaje sí, pero no total. Si eso lo podemos comparar, por ejemplo, con otra teoría de Carl Jung, que habla de los arquetipos de sombras, también Carl Jung, que para todas las personas que no sé si saben, pero me imagino que los que tengan algún conocimiento mínimo de psicología deben saber que Carl Jung fue discípulo de Freud. De hecho fue el gran defensor del psicoanálisis hasta 1914, cuando fue la última vez que ellos se dejaron de hablar. Freud peleó con Carl Jung y después de eso Carl Jung tomó su propio camino. Carl Jung habla en el arquetipo de sombras y hace una referencia también muy cercana a lo que tiene que ver con estos lugares desconocidos. Para Carl Jung también dentro de nosotros existen cosas que no podemos manejar, cosas que él le llama las sombras, a eso se refiere. Una sombra para Jung, del concepto de Jung, sería en este caso es una imagen de algo de lo que nosotros no podemos
controlar 100%. Si nosotros comparamos ambas teorías, tanto la de Freud como la de Jung, nos damos cuenta que hay cosas que tienen mucho similitud, que es que esta personalidad, que esta demostración de lo que una persona puede hacer a nivel externo, que lo que es el reflejo de lo que ellos son, realmente está sujeto a muchas variables que no son 100% controlables. Algo, tanto en Freud como en Jung, existen internamente cosas que nos determinan nuestra personalidad, pero no están a nuestro alcance de poder cambiar. Bien, Job, muy interesante eso que tú explicas, y es así. Quiero decirte, cuando nosotros estamos trabajando, o sea, somos dueños de nuestra propia vida, tenemos un locus de control interno fuerte. O sea, cuando nosotros nos sentimos responsables de nuestra propia vida, y como todo en la vida, tener un locus de control interno muy alto como externo, muy alto o muy bajo, trae sus consecuencias, que son importantes mencionarlas ahora cuando pasemos al segundo bloque, para que las personas puedan reflexionar sobre ellas, porque a veces nos estamos perdiendo y no sabemos cómo salir de una situación, y es porque en todo momento creemos que la responsabilidad es del otro y no asumimos nosotros como seres humanos la responsabilidad de nosotros mismos, de cómo yo entender que lo que está sucediendo sucede de mí, depende de mí, y que yo soy la única persona que puedo cambiar eso. Y yo lo que no quiero que se tome como una clase de coaching, porque no es coaching, no es una clase de que, la profesora Emilia hoy habló y dijo que nosotros tenemos que ser responsables de nuestra vida. No, estoy hablando que es una teoría, que es un rasgo de la personalidad, o sea, es una teoría que está creada y es un rasgo de la personalidad. Uno no va a hacer un cambio por oír un día una información en la radio. O leer un libro. Exacto, o por leer un libro. Nadie Los cambios cambia. se dan poco a poco, y lo primero que nosotros tenemos que estar conscientes de qué es lo que nosotros realmente queremos cambiar, porque yo decía, para que puedan entender el locus de control, tenemos que analizar nuestra propia vida, tenemos que darnos cuenta cómo yo reacciono en el trabajo, cómo yo reacciono en la casa, con la pareja, con los hijos. O sea, no por una sola vez que yo reaccione de una manera, ya, tú tienes un locus de control interno o externo. Ahora, cuando yo me doy cuenta de eso, ¿qué yo puedo hacer para hacerlo mejor? Y también puede que la persona diga, pero como yo soy, con cualquiera de las dos yo me siento bien y no quiero hacer ningún cambio, pero por lo menos lo hago con la conciencia de saber que ya reconozco cuál es mi locus de control y quiero seguir así. No que no tenga ni siquiera la conciencia de por qué y siga pensando, porque lo que pasa es que las personas con locus de control externo regularmente se sienten personas muy sufridas y siguen creyendo que están sufriendo porque el mundo los está maltratando, porque las cosas están fuera de ellos, no dentro. Excelente. Vamos a finalizar el segundo bloque. Vamos a escuchar el siguiente tema musical, que es el Chueco Maciel, de un compositor, trovador y una de las personas quizás más emblemáticas del canto social latinoamericano, que es Daniel Biglietti. Porque tu paso dolido del norte hacia el sur, el pie que no supo de risa o de luz. Tu padre abandona la tierra de Tacuarembó, buscando su tierra, una tierra suya, y nunca la halló. Encuentra la triste basura donde viven mil, encuentra la muerte, encuentra el silencio de aquel cantegrí. El chueco redondo los ojos y sin pizarrón, mirando la madre, mirando al hermano, aprende el dolor. La luna, semana a semana, lo ha visto vagar, armado de espuma, buscando una orilla como busca el mar. El chueco no sabe de orilla, ni sabe de mar. Él sabe de rabia que apunta y no quiere matar.
Asalta el banco y comparte con el cantegril. Como antes el hambre comparte el botín. Así les canto la historia del Chueco Maciel. Suenan las sirenas, ya vienen por él. Los diarios publican 2 balas, son 10 o son 1000. Mil ojos que miran desde el cantegril. El Chueco era un uruguayo de Tacuarembó, de paso dolido. Los chuecos se junten bien juntos los pies, y luego caminen buscando la patria de todos, la patria Maciel, esta patria chueca que no han de torcer con duras cadenas, los pies todos juntos hemos de vencer. Damos comienzo al tercer y último bloque. No olvidar que estamos en Generaciones Radio, en el programa Entrelazando Psicología y Ajedrez. Es un programa de conversación para discutir, para dialogar sobre distintos temas relacionados con el ajedrez, psicología, educación y cultura en general. Acabamos de escuchar el Chueco Maciel de Daniel Biglietti. Vamos a continuar con la profesora Emilia exponiendo el tema de los locus de control, personalidad y carácter. Bien, gracias, Job. Mira, Job, acabo de recibir un WhatsApp, no me dicen quién lo envía, y me pregunta, me dice eso mismo, lo que íbamos a explicar ahora, de qué trata, negativamente, cómo afecta o positivamente tener uno de los 2 locus de control, que era justo lo que yo iba a explicar. Entonces les respondo, si la persona quiere después identificarse, estamos aquí para poder mencionarlo. Mira, cuando nosotros tenemos un locus de control interno, se da el que nosotros somos muy controladores, ¿verdad? Entonces nosotros queremos que las cosas sucedan como nosotros entendemos que tienen que suceder, pero no solo queremos controlar a nosotros mismos, sino que también queremos controlar el medio, a los demás. Por ende, las personas con locus de control interno, por ejemplo, tienen mucha dificultad cuando tienen hijos, y precisamente cuando están en la adolescencia, a donde ya los hijos empiezan a tomar sus propias decisiones y son más autónomos. ¿Por qué? Porque ya los hijos te dicen, no, así yo no quiero que sean las cosas. Entonces, esa persona con un locus de control interno no entiende y no puede ponerse en la capacidad de entender que ese hijo ya toma sus propias decisiones, y empiezan los conflictos con los padres y los hijos. También esas personas con un locus de control interno se les dificulta mucho enfermarse, porque entienden que ellos no pueden enfermarse, que ellos siempre pueden seguir. Entonces, la enfermedad para ellos es algo grave. De hecho, las personas con un locus de control interno cuidan mucho su salud. O sea, son personas que no van a beber, que si beben moderadamente, que si fuman o regularmente ni fuman, que si se montan en el carro inmediatamente se ponen el cinturón de seguridad, porque tienen esa necesidad de estar controlando todo el entorno. A diferencia de las personas con un locus de control externo, que no importando, una de las consecuencias negativas del locus de control externo es que las personas, como todo sucede por el azar, por la suerte, si yo estoy criando a mi hijo y yo no le estoy dando las bases y los valores que yo quiero que ese hijo adquiera, es porque yo entiendo que eso se lo va a dar el mundo por ósmosis. Entonces después decimos, pero es que mi hijo no me salió como yo quería, pero como tú estabas esperando que externamente todo eso llegara, tú no hiciste tu pedazo. Con esto no estoy diciendo que todos los hijos no salen, porque las personas no salen como uno desea que sean, porque las personas tengan un control externo, un locus de control externo, porque hay padres que dan los valores y todo que quieren que sus hijos tengan, y de igual manera los hijos no responden de la manera en que los padres esperaban. Pero sí, cuando tenemos un gran locus de control interno, sufrimos mucho con las cosas que suceden.
Sí, tenemos control y sabemos enfrentar las adversidades y sabemos preocuparnos por nosotros, pero cuando las cosas se salen de control, como en ocasiones suceden, y las cosas no se nos dan con los resultados que nosotros estamos esperando, entonces esa persona de locus de control interno sufre mucho, no le es fácil la decepción, aceptar la frustración de las cosas. Sí, quizá la máxima de Sócrates venga al tema y nos demos cuenta que Sócrates decía, conócete a ti mismo. De verdad que sin conocerse a uno mismo, difícilmente uno va a lograr entender los fenómenos y todas las cosas que uno vive a diario. Yo quisiera también comentar que no hay que ser un gran especialista en las ciencias sociales para darse cuenta que hoy día la mayoría de la gente lo que prefiere obviamente que lo guíen. La mayoría de la gente tiene un pensamiento con respecto a ese locus de control externo, donde quiere dejarles las responsabilidades a otros, al ser que sea. La mayoría de la gente hoy día prefiere ser una ovejita que simplemente un pastor le diga dónde tiene que ir y lo que tiene que hacer y por quién tiene que votar. Es lamentable porque pierden la noción mínima y básica de la vida, que es la independencia, tanto emocional, mental, con respecto a lo que uno está viviendo. La vida es comprometerse, la vida es equivocarse y la vida, lo peor de todo, que lo poquito que dura, es realmente darse cuenta que somos, como decía Sócrates, que solo sabemos que no sabemos nada. Bien, como tú dices que decía Sócrates la primera frase de que hay que conocerse a uno mismo. Para yo saber cuál locus de control tengo que conocerme, como yo decía ahorita, y tengo que ver si de verdad eso me está afectando o no me está afectando, porque lo que sí como psicólogo uno quiere es que el ser humano sea feliz bajo las circunstancias con la que él entiende que es su felicidad, porque la felicidad no es la misma para todos. Entonces, si yo siendo así y sintiéndome guiado y sintiendo que las cosas no me resultan porque no se dio, porque la vida, porque el jefe, y eso a mí me da tranquilidad y me hace sentir feliz y tranquilo, bueno, entonces no tienes que dar ningún paso y ni siquiera tienes que conocerte a ti mismo, o sea, tú puedes seguir por la vida así. Ahora, si eso te causa una incongruencia, que es algo de lo que habla mucho la psicología humanística, que nosotros debemos sentirnos congruentes entre lo que pensamos, hacemos y decimos. Entonces, si eso no te causa congruencia, ahí sí tú tienes que empezar a pensar en cómo cambiarlo, o por lo menos reconocerlo. O sea, si no lo quiero cambiar, o si no lo puedo cambiar, o me cuesta el cambio, con solo yo empezar a reconocer cuál locus de control estoy yo más manejando, puedo ir dando pasos a llegar a sentirme congruente. Que eso sí es uno de los objetivos de la psicología humanística, el que el ser humano pueda sentirse congruente. Sí, yo comencé hablando con respecto a Bobby Fischer, que desde el punto de vista ajedrecístico, y no solamente en el mundo del ajedrez, sino a nivel popular, prácticamente a nivel mundial, fue un referente muy, pero muy connotado. La personalidad de Bobby era realmente compleja, para algunos era un excéntrico, un loco. También quiero añadir la personalidad de Garry Kasparov, campeón del mundo de ajedrez del año 1985 hasta el año 2000, que fue derrotado por Vladimir Kramnik en el año 2000. La personalidad de Garry Kasparov, él nació en Bakú, en la capital en Azerbaiyán, que es una de las 15 repúblicas que se dividieron de la Unión Soviética a inicio de los 90. El Garry Kasparov recibe el nombre del ogro de Bakú. El ogro. El ogro. La mayoría hoy día de las personas, cuando ven una película como Shrek, esa película famosa del ogro verdecito y que es bastante tierno, como es de esperar, Walt Disney y toda esta mercadotecnia de ello lo hacen bastante amistoso, pero el origen etimológico y mitológico de lo que es un ogro es una persona que come carne humana. El ogro come carne humana. Imagínense que a un ajedrecista le digan el ogro de Bakú. O sea, le están diciendo que una persona tiene ese carácter, o en este caso una personalidad súper avasalladora. Gran parte, si la gente lo puede ver en fotografías, obviamente, o en video, ver que cuando un jugador se sentaba frente a Garry Kasparov, realmente Kasparov los miraba de una forma que realmente muchos de ellos se sentían como una presa.
Esa personalidad también está hoy día sujeto a muchos ajedrecistas que tienen realmente, muchos de ellos, un nivel intelectual bastante alto. Cuando uno piensa en un ajedrecista o en una persona normal con uno dice, sí, esta persona tiene 2 personalidades, 3. Yo leía el otro día, me recordaba un personaje, una mujer que se llama Kim Noble, una mujer, si no me equivoco, que americana, que le lograron determinar 100 personalidades distintas. Ella se dedica hoy día a la pintura. Esta persona, dentro de toda esa gama de personalidades, ustedes entenderán que Kim Noble como tal no existe. Lo que existe son distintas personalidades que en cada momento de su vida asumen un rol importante. O sea, de esas 100 personalidades hay un porcentaje de personalidades que la conllevan a ella al suicidio. Hay otras personalidades que son súper amigables. Hay otras personalidades que asumen un carácter artístico, que es lo que ella plasma en su obra, que se puede visualizar en fotografía. Es una persona que ha logrado a través del arte, en este caso la pintura específicamente, lograr controlar esta imagen que para nosotros, para una persona común y corriente, nos cuesta pensar qué pasaría por nuestra cabecita si tenemos 100 personas distintas y cada una de ellas quiere obviamente apoderarse del cuerpo completo. Sí, Job, cuando tú dices 100 personalidades, tenemos que hablar de que es un trastorno de la personalidad. No es que tengo 100 personalidades y eso está bien. Una persona que tiene 100 personalidades tiene un trastorno de la personalidad, que regularmente lo inventan, lo hacen, lo crean, porque hay personas que han sufrido algo muy impactante en su vida a edades muy tempranas, menos de 6 años, y lo que hace es que para no tener que enfrentar eso, crea esa nueva personalidad, que no es lo mismo que el amiguito imaginario que tenemos, que la gente siempre pregunta, pero es lo mismo que el amigo imaginario, y se asusta. El amigo imaginario es otro programa, no es este. Tener 100 personalidades distintas las crean a nivel, primero, inconsciente, para poder sobrevivir a algún trauma muy grande que le haya sucedido. Puede ser un trauma, una violación a edad muy corta, ver mucho maltrato intrafamiliar también, ser golpeada en la familia por las personas que son sus referentes, pero no golpeada de que tú cogiste una correa y diste una pela, sino maltratadas, violentadas, personas que le han pegado a los niños y que le pegan constantemente. Entonces, lo que hace el ser humano es que va creando diferentes personalidades para que esa personita que está tan maltratada y tan dolida pueda seguir resurgiendo, pueda seguir saliendo. O sea, a la que maltratan es a la que dice esto, entonces yo me voy a convertir en otra persona que no digo esto, pero que yo sé que lo otro que yo estaba haciendo no era lo que estaba mal. O sea, me maltrataban porque me maltrataban. Entonces, es muy complejo ese tema y el de las personalidades, pero lo que sí quiero dejar claro es que eso es un trastorno de la personalidad. No, los seres humanos no tenemos esa cantidad de personalidades comúnmente. Cuando tú dices, pero es que fulano parece que tiene 2 personalidades, o lo que se puso de moda de hablar de la bipolaridad, no, es que ese bipolar un momento está bien, otro está mal. La bipolaridad tampoco es eso. La bipolaridad tiene unos picos a donde la persona se mantiene muy arriba, con mucho éxtasis, y pasan como 6 meses y vuelven y caen y están muy débiles. La gente se cree que porque un día tú estás simpático y otro no, entonces tú eres bipolar, que está muy mal, y claro, se ha manoseado mucho el término. O sea, ahora cualquier persona dice que tiene bipolaridad, lo cual eso debe de ser diagnosticado, y para diagnosticarlo tiene que pasar un periodo largo. ¿Qué yo quiero decir con esto? Que la personalidad, como yo decía al principio, es un constructo de lo que es lo que nosotros pensamos, lo que nosotros decimos, lo que nosotros sentimos, y que se va desarrollando a lo largo de la vida. Y la personalidad es solo la personalidad normal, y es la personalidad que se adapta fácil a los cambios, es la personalidad que entiende de los límites, de hasta dónde yo puedo
hacer las cosas. En la personalidad anormal tú notas que esa persona, solo adaptarse a los cambios ya le es complicado, pero pasar de la personalidad normal a la personalidad anormal es muy fina la soga, la línea, porque yo puedo estar haciendo algo positivo en mi vida, algo que está bien, pero si eso que está bien yo lo convierto en una obsesión y yo lo sigo haciendo y no logro pararlo, ya se está convirtiendo en una personalidad anormal, porque ya no hay un control de mi personalidad para yo poder frenar eso, y ya me convierto en lo que sería algo antisocial. Y así pudiera ser algo tan positivo como regalarle algo a alguien todos los días. O sea, llega un momento en que ya hasta la persona que se le regala no quiere recibir más, pero tú lo conviertes en una obsesión. Estoy poniendo un ejemplo simple, pero porque lo que quiero dejar claro es que para pasar de una personalidad a otra, el paso no es tan grande y podemos actuar en momentos con personalidad anormal, en casos específicos que se nos presentan en la vida, como no. O sea, que dependiendo de cómo yo actúe sobre ese caso, los terapeutas humanistas realmente no etiquetamos sobre lo que es los trastornos, sino que nosotros entendemos como humanistas que hay situaciones en la vida que se te presentan que te hace detonar diferentes tipos de personalidades, diferentes actitudes frente a las cosas, no tipos de personalidades. Entonces, esa situación que te está pasando te hizo comportarte como si tú parecieras un psicópata, como si tú parecieras un bipolar, pero no etiquetamos de que entonces esa persona es bipolar, porque las enfermedades mentales, como las del cuerpo físico, se sanan. Y si en un momento de mi vida me está pasando algo muy grande y yo tengo una reacción que pareciera ser un psicópata, es en un momento de mi vida y me voy a sanar si voy a un terapeuta que me acompañe para yo poder sobrepasar eso. Espero que se haya entendido, ya que tú mencionaste eso de las 100 personalidades, y quiero ya terminar nuestro tema, ya que se nos está agotando el tiempo del locus de control, diciendo que siempre es importante, ya lo dije, que reconozcamos cuál es el que a nosotros nos sale más constantemente. Porque es importante, porque así nosotros podemos asumir con responsabilidad si quiero seguir teniendo locus de control externo o si quiero seguir teniendo un locus de control interno. O sea, pero asumirlo con responsabilidad, entender que es que parte de mi personalidad es locus de control externo y es el que me hace creer que todo está en contra mío y por lo menos lo acepto y me sigo comportando así, teniendo la conciencia de que es así. Y si es el locus de control interno, entonces también seguirlo asumiendo de que es que quiero tener mucho control de mí y del mundo que me rodea. Y con esto, Job, te paso la palabra para que ya hagas el cierre final, siempre recordándole que tenemos un espacio que se llama Psicología Reparador de Sueños, donde pueden hacer consultas psicológicas, y también damos talleres para colegios, padres, niños y docentes. Gracias por haber estado este rato con nosotros. Sí. Un programa muy, muy entretenido desde el punto de vista que la profesora Emilia Dore ha expuesto prácticamente a ideas generales, obviamente con la relación del tiempo que tenemos, con respecto a temas súper determinantes, lo que son la vida de las personas, que es el carácter, la personalidad y este locus de control que generalmente se habla poco, porque muchas veces todas las cosas que causan de cierta manera dolor uno lo trata como de ocultarlas, ponerlas bajo la alfombra. Pero la problemática radica en ello, que aunque uno lo oculte las cosas por abajo, eso algún día termina saliendo a la luz de alguna forma. Con respecto a la finalización de lo mío, yo quiero señalar que la personalidad, una de las características más visibles con respecto al tema del mundo del ajedrez, está ligado con la intelectualidad, con ese fetiche que ya lo hemos mencionado más alguna vez, y con cierto grado con la locura, porque hay muchos ajedrecistas que también están al límite de la racionalidad y la locura,
pero sí sabemos que esa genialidad en general está asumida como tal. O sea, yo creo que uno de los temas puede que esos mismos Bobby Fischer, el mismo Kasparov, asumieran esa personalidad de forma totalmente natural, o puede ser también, en el caso puntual, que sea una imagen que se quiera proyectar hacia los demás. Para finalizar, queremos agradecer a las personas y en este caso a las empresas y lugares que nos ayudan para que este programa se mantenga en el aire. Es la librería Víctor Jara, es una librería virtual que se encuentra en Santiago de Chile. Y yo quiero aprovechar el último minutito del programa en presentar mi segundo libro de ajedrez, que se llama Muerte del Rey 2. Este libro se lanzó en diciembre del 2018. Al igual que el primero, está compuesto por artículos ajedrecísticos. Eso quiere decir que hay artículos de apertura, medio juego y finales. No es un libro específico de un puro tema. Son distintos artículos ajedrecísticos que se tratan de explicar de forma bastante simple. Está orientado para un nivel básico y un nivel intermedio. Todos mis libros se encuentran en formato descargable, totalmente gratuito desde internet, desde la página cafevictorjara.com u otras páginas que anden por ahí, porque la verdad es que a esta altura el libro ya se puede encontrar en distintas plataformas. Así que invito a los amigos ajedrecistas, a las personas que tengan alguna cercanía con el mundo del ajedrez y obviamente a las personas que quieran mejorar su nivel ajedrecístico, que descarguen el libro y lo puedan revisar. El libro físicamente se vende en Santiago de Chile. Si alguna persona lo quiere tener, tendría que comunicar directamente con la misma, en este caso con el correo mío, que es sagamuertealrey@gmail.com. ¿Ya? Con ello despedimos nuestro cuarto programa y agradecemos a todas las personas por la audiencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Generaciones Radio presentó Emilia Dore de Estradel, psicóloga clínica y terapeuta gestal.